31 Árbol Divino 3 Hoyuelois, vamos. Ahí es donde se quedó el episodio. Mostrando esa horrible camiseta. Grita Mina. Debo admitir que es bastante extraño pasar de los momentos de euforia en los que estábamos a recordar ahora esa camiseta de mono que él y Anasawa compraron. Suspira Momo. Quiero decir, supongo que necesitábamos un pequeño descanso de las locas emociones. Quiero decir, nunca me ha gustado mucho Dimple, pero incluso todo esto me ha hecho sentir un poco emocional. Ojiro se seca los ojos esperando algunas posibles lágrimas perdidas, pero no siente nada más que sus ojos. Olvidé que Kageyama llevaba esa camiseta, con toda honestidad, admite Izuku al grupo que lo rodea. Nunca podría olvidar a alguien que lleva una moda tan delictiva, incluso si quisiera. Aoyama finge derramar una lágrima a la que nadie le presta atención. Realmente desearía que esa explosión no destruyera su chaqueta, o al menos hiciera que todo el lugar se llenara de humo para que no pudiéramos verlo tampoco, dice Tsuyu. Eso es suficiente. Aunque no apruebe la elección de usar esa camiseta, no permitiré que tú ni nadie más juzgue a Kageyama por su elección de ropa. Él es nuestro amigo y no tenemos derecho a juzgar su gusto por la ropa. Ida juzga a los que lo rodean por burlarse de la camiseta de Mod. Tienes razón, lo siento, Mod. Mina se disculpa mientras saluda a Mod. Yo también debo disculparme, Kageyama. No tomé en consideración lo que sientes por la camiseta y eso es mi culpa. Por favor acepta mis disculpas. Momo dice mientras inclina la cabeza hacia Mod. Los demás que también se unieron a las bromas sobre la camiseta de Mod o simplemente no les gustó en lo más mínimo también se disculparon con Mod, que no estaba prestando atención a lo que decían. ¿Eh? Oh, está bien, entiendo que no a todos les guste mi camiseta. Mod dice mientras mira de nuevo a la pantalla. Lo dejó pasar súper rápido, susurró Kaminari a los demás que estaban cerca de él. Es lo mejor, no estaría muy feliz si Mob estuviera enojado con nosotros por destrozarle la camisa durante el resto del tiempo que esté aquí, dice Kirishima mientras la pantalla se ilumina, básicamente diciéndoles que terminen su conversación y vuelvan a centrar su atención en la pantalla. Inicio del episodio. El episodio comienza cuando Teru y Mob compraron la camisa del mono y Teru lo felicita y le dice que todos se sorprenderán de lo a la moda que está. Seguramente se sorprenderán por algo, pensó Aoyama a regañadientes. La escena cambia al momento en que Mod se va de casa para ir a ver a Tome y luego a Mesato, donde Ritsu rechaza su oferta de tomar prestada la camisa en algún momento. La escena cambia nuevamente a Reigen, donde le dice a Mod que se quede con la chaqueta puesta porque tiene más puntos de defensa. Se muestra el punto de vista de Mod de cuando creyó que finalmente se estaba volviendo popular. Se muestran varios momentos de los últimos episodios mientras Mob reflexiona sobre todo lo que sucedió desde la última vez que habló con Tsubomi mientras volvemos al presente con Dimple y Mod, donde Dimple está completamente sorprendida por el diseño de las camisetas y comienza a preguntarle a Mod por qué lo está usando en primer lugar. Sus pensamientos van desde preocuparse por Mod, hasta preguntarse si lo consiguió en una oferta muy barata, o si simplemente tenía un gusto horrible para la ropa. Antes de que pueda terminar su oración, la energía de Mob explota mientras Dimple se pregunta si lo va a atacar. La energía se dispara a través de la parte superior del árbol divino mientras forma algo que parece similar a un árbol sin hojas. Cuando la energía desaparece, Dimple deja escapar un suspiro de alivio ya que pensó que Mob estaba a punto de explotar, luego se acerca a Mob y le pregunta si pensaba que a la gente realmente le gustaría esa camiseta aburrida. Mob lo mira con una mirada que lo asusta ya que cree que va a atacar ahora y crea una barrera divina. La barrera tira a Mob al suelo mientras lucha por levantarse de nuevo. Dimple está confundido por esto, ya que asumió que iba a contraatacar, luego se pregunta si el árbol divino absorbió el resto de su energía. Descarta esta teoría ya que hace un momento, en sus palabras, Mob estaba liberando energía como un globo reventado. Luego asume que Mob usó el resto de su energía a propósito. ¿Cuál podría ser la razón para que Kageyama use lo último que le queda de energía? ¿Está planeando hacer algo? ¿O se ha rendido por completo? Espero que esto sea parte de algún plan suyo, si no, bueno, me preocupa pensar en lo que podría pasar después si simplemente se rinde, piensa Momo para sí misma.
Dimple se enoja y comienza a despotricar contra Mop mientras le pregunta por qué usó lo último que le quedaba de energía de esa manera. Le pregunta a Mop si está dispuesto a dejar las cosas a medias o no. Mop no lo enoja, lo que enoja aún más a Dimple mientras forma su dedo en un objeto afilado mientras le advierte a Mop que podría simplemente terminar la pelea con un pequeño pinchazo de su dedo. Esto no asusta a Mop mientras comienza a caminar hacia Dimple. Tienes razón, pero no lo harás. Ahora lo entiendo. Cuando hablo contigo, tener poderes es un estorbo. Ahora, por fin podemos hablar. Mop camina hacia Dimple mientras el dedo afilado se vuelve flácido y le permite a Mop pasar de largo. ¿Ves? Sabía que podía confiar en ti, Dimple. Mop le sonríe a Dimple. Ese era su plan. Usar los últimos restos de su poder para que los dos pudieran hablar. ¿Y si Dimple lo hubiera atacado? Pregunta Uraraka. No lo habría hecho, dice Mop mientras todos lo miran. Lo entiendo un poco mejor ahora, si aún tuviera ese poco de mi poder dentro de mí, Dimple todavía creería que había una posibilidad de que intentara tomar represalias y atacarlo. Así que debo haberme deshecho de los últimos restos de mi energía para demostrarle a Dimple que todavía confío en él y que estoy dispuesto a hablar de esto solo con él en lugar de pelear. Esto deja a la audiencia en pausa mientras comienzan a reflexionar sobre las palabras de Mop. ¿Podría funcionar algo así? Seguro que Dimple y él habían sido amigos en el pasado, pero seguramente las cosas habían cambiado ahora que Dimple había hecho tanto. Quiero decir que no podría funcionar así en su mundo, donde los villanos matan a civiles uno tras otro, ¿verdad? Quiero decir que una sola conversación no podría hacer o deshacer a un villano y sería mucho más difícil que simplemente hablar con esos villanos para lograr que cambien sus formas de actuar, ¿verdad? Dimple está confundido por la confianza de Mop cuando le pregunta por qué confía en él, a lo que Mop simplemente responde que le dio su opción honesta sobre su camisa. Dimple está aún más confundido por esto cuando le pregunta a Mop si realmente lo va a dejar así, ya que sigue siendo un espíritu maligno peligroso. Mop le dice que no es malvado y que simplemente se dejó llevar. Creo que todos pasan por algo así. El maestro Reigen también lo mencionó. Dimple rechaza esta idea. Yo también me dejé llevar. Así que, lo entiendo. Dimple está confundido por esto mientras le dice a Mop que es demasiado modesto para hacer eso. No, realmente me dejé llevar. Lo siento. Dimple está enojado por esto ya que todavía cree que Mop está haciendo las cosas a medias. Mop recuerda la última conversación que tuvieron los dos antes de que todo comenzara a ir mal. En ese entonces, me dejé llevar y no escuché lo que tenías que decir. Deberíamos haber hablado todo en ese entonces. Pero estaba tan preocupado por si era popular o no que perdí de vista lo que era mucho más importante. Lo siento, Dimple. Mop se disculpa con Dimple nuevamente. Cuando sentiste que finalmente podías hacer lo que siempre quisiste hacer, finalmente conseguir lo que siempre anhelaste, me invitaste. Claramente podrías haberlo logrado por tu cuenta, pero aún así me invitaste a unirme a ti. Y eso, fue la parte más importante. Esto no fue un plan. Solo querías hacer lo que siempre quisiste hacer, conmigo. Confiaste en mí antes de que yo confiara en ti. Mop extiende su mano hacia Dimple. Así que gracias. Eso es, Izuku se queda corto de palabras ya que tiene dificultades para decir algo sobre el discurso de Mop. No importa cuántas veces escuchó a Mop hablar desde el corazón, se sorprendió por lo sabio que podía ser un estudiante de secundaria. Izuku recientemente comenzó a preguntarse si los villanos que vio durante su tiempo en OA realmente podrían salvarse, pero no estaba seguro de cómo podría funcionar eso, pero ver a Mop salvar a persona tras persona que estaba empeñada en convertirse en gobernantes del mundo donde nadie podría enfrentarlos o cambiar de opinión. Sin embargo, un solo estudiante de secundaria con poderes sobrenaturales cambió todas sus mentes solo porque pudo comprender algunos de sus ideales o algo de su dolor, porque ninguna persona normal quiere un día intentar gobernar el mundo con puño de hierro, solo aquellos que han perdido de vista su identidad o han sido dañados en tal medida pensarían así. ¿Cómo pudo haber sido tan tonto como para olvidar que los villanos no son solo algunos tipos malos a los que golpeas, también son personas? Personas que han luchado tanto que renunciaron a intentar vivir una vida normal.
Las personas como Shigaraki Otoga deben haber sido lastimadas hasta tal punto que decidieron dañar a quienes los rodeaban. Sin embargo, ¿cómo podría ayudarlos? A sus ojos, él solo era un niño que tuvo suerte y recibió el One for All del héroe número 1. Era alguien que tenía una clase entera llena de gente que lo apoyaba. Incluso tenía una madre amorosa también. Hasta donde él sabía, ninguno de ellos tenía ninguna de esas cosas, entonces, ¿cómo podría siquiera identificarse con esos dos en lo más mínimo para tratar de hacerlos cambiar de opinión sobre la villanía? A sus ojos, solo alguien como Shigeo Kageyama podría salvar la liga de villanos. Dimple luego intenta rechazar la idea de Mob mientras dice que es asqueroso que esté tratando de inventar sus sentimientos y que se le pone la piel de gallina por ello. Luego recuerda cómo algo se ha sentido mal con él desde que logró sus objetivos de convertirse en un dios. Había creído que en realidad sería divertido para él, pero hasta ahora había sido exactamente lo contrario para él. Luego recordó cuando pasaba todo su tiempo con Mob y sus amigos, ya que estaba enojado por el hecho de que Mob no usaba sus poderes en su vida personal y nunca aceptaba sus ideas geniales. Luego pensó en lo que realmente quería en primer lugar. Quiero que la gente me reconozca. Que sepa que existo. Después de lo que pasó con LOL, él se fijó en mí, aunque yo era un fantasma. No me temió. No me rechazó. Al final, me aceptó. En aquel entonces, pensé que podía usar a este tipo, pero además de eso, sentí que algo tenso en mi corazón comenzaba a desenredarse lentamente. Estar con Shigeo, que tiene tan poco deseo, también me hizo perder de vista mi objetivo. Espera, no. Eso es una tontería. Voy a perder mi razón de ser. Dimple sigue gritándole a Mob sobre tener ambiciones. Pero Mob responde con calma. Te escucharé. Sobre todo lo que quieras hacer, como tu amigo. Los labios de Dimple tiemblan cuando escucha a Mob decir esto y dos marcas de lágrimas brillan en su rostro. Renuncia a su sueño de tener una gran cantidad de seguidores y convertirse en un dios. Y que todo lo que quería desde el principio era solo un amigo. Shigeo, eres realmente asombroso. Dimple felicita a Mob mientras el árbol divino alrededor de los dos se ilumina a un verde brillante mientras le dice a Mob que va a borrar todos los recuerdos del falso casco psicópata que creó. Los ojos de Mob se abren de par en par cuando escucha a Dimple decir eso. Fue eso. Dimple borró mis recuerdos de lo que pasó. Si es así, ¿por qué? Puedo entender por qué quería borrar los recuerdos de todos los demás, pero ¿por qué los míos también? Eso no lo haría sentir solo. Él solo llevaría la carga de saber la verdad sobre todo lo que sucedió con el árbol divino, asumiendo que fue él quien se deshizo de él. Mob pensó para sí mismo mientras sus ojos comenzaban a casi gotear agua. Dimple explica que si la fuente de lo que alimenta sus poderes de adoración desaparece, también desaparecerán sus poderes divinos y que él también volverá a la normalidad. Mob le pregunta si realmente está de acuerdo con que ese lado de convertirse en un dios era su sueño. Kageyama, por favor deja de hacer que Dimple dude de sí mismo sobre si quiere ser un dios o no, ya has ganado, no hay necesidad de hacerlo tan difícil, le pregunta Ojiro a Mob. Lo siento. Debo haberme sentido mal por hacer que Dimple renunciara a su sueño de convertirse en un dios. Mob se disculpa con Ojiro. Dimple se enoja por esto y le grita a Mob que la razón por la que se rinde es porque Mob siguió atacándolo con sus creencias de esto probablemente es malo. Luego lo deja pasar y comienza a reírse de la absurdidad de Mob y luego le dice que los dos pueden irse a casa ahora. Sin embargo, Mob, después de ejercer demasiado poder, se cae y no puede volver a levantarse. Dimple se ríe levemente de esto mientras lo ayuda a levantarse y lo lleva en su espalda. Dimple recuerda cómo era Mob cuando se unió por primera vez al club de mejora corporal. Sin embargo, Mob está preocupado por cuánto tiempo Dimple estará en su estado divino. Cuando le explica que le llevará una semana perder sus poderes y volver a su estado original, Mob le dice sin rodeos que tal vez regrese después de una semana más o menos, lo que molesta a Dimple. Sí, yo tampoco lo querría rondando por mi casa, realmente tengo suerte de que tampoco tenga nada de oro. Zero rápidamente hace callar a Kaminari poniéndole cinta adhesiva en la boca. No seas asqueroso, hombre. Ya no me gusta cómo está Dimple ahora mismo.
No quiero pensar en Dimple va. Hiro luego hace callar a Zero dándole golpecitos en los costados con sus tetas. Eres tan malo como él. Ella le grita. De repente, Mob recuerda que necesitaba deshacerse del brócoli y, confundido por esto, Dimple le pregunta cómo planeaba deshacerse de él. Mob explica que planeaba simplemente usar su telequinesis para levantarlo del suelo y simplemente arrojarlo al océano. Dimple intenta descartar su idea, pero rápidamente cambia de opinión cuando se da cuenta de cuántas cosas imposibles ha podido lograr Mob desde que lo conoció. ¿Eso funcionaría? Quiero decir, el árbol es como sobrenatural, ¿no? ¿No podría simplemente hacer crecer sus raíces en el agua? Pregunta Kaminari. Incluso con el hecho de que el brócoli fue agrandado por los poderes de Kageyama y el líder del jefe de Clau, todavía se cultivaron a partir de semillas de brócoli normales. Entonces, como con cualquier otro tipo de planta, seguramente se regaría demasiado y luego moriría de esa manera. Explica Mono. Dudo del maestro y pensé mucho en ello. Mob piensa avergonzado. Mob le dice a Dimple que se siente un poco mal por tener que destruir el brócoli, pero casi inmediatamente después de decir eso se desploma sobre el hombro de Dimple ya que apenas puede mantenerse despierto y le pide a Dimple que lo despierte cuando lleguen a casa. Dimple le grita a Mob por tratarlo como si fuera su sirviente, pero Mob no dice nada mientras se queda dormido sobre su hombro. Dimple le dice que no babe sobre él. Entonces comienza a pensar para sí mismo, ya que no está seguro de qué hacer ahora, ya que cree que no tiene ningún lugar al que llamar hogar y también acaba de perder su objetivo. Sin embargo, en el momento en que piensa eso, algo lo llama. Casco psicópata. ¿Cómo estás, Icho el meta ahí? Dime Mod. Nejire le pregunta a Mod, quien está mirando hacia la pantalla confundido. Lo siento, pero estoy tan confundido como tú, Nejire-senpai, Mob responde mientras intenta entender cómo está Icho el meta y por qué. Tienes que tener una explicación para esto, Yaomono. ¿Qué es? Le pregunta a Gakure. Por favor, ayúdanos a entender esto, vicepresidenta. Le ruega Kaminari. Eres la única lo suficientemente inteligente como para explicarlo. Le suplica Mina a Mono. Los profesores, excepto Olmigot, se sienten un poco irritados por el hecho de que los insultaron indirectamente. Lo siento, pero esto está fuera de mi control. Sé tanto sobre poderes psíquicos como todos ustedes, todo lo que podría hacer es teorizar, pero incluso así podría estar equivocado. Se disculpa con sus compañeros de clase que se desaniman ante la explicación. Dimple dice que tiene un mal presentimiento sobre esto, ya que ya no controla el árbol divino, por lo que Icho el Med ni siquiera debería estar allí. Luego teoriza que debido a toda la energía de los creyentes que estaba siendo absorbida por el árbol y sus propias emociones, adquirió su propia conciencia y hizo que Icho el Med fuera real. Icho el Med le pide a Dimple que deje atrás a Mod, ya que él será el sustento del árbol. Cuando Dimple escucha esto, inmediatamente intenta despertar a Mob y le advierte del peligro en el que se encuentran, pero lo encuentra inútil ya que Icho el Met intenta atacarlos, pero se esquiva al darse cuenta de que no podrá despertar a Mob para pelear. Kageyama debe haberle dado tanta energía al árbol que están dispuestos a pelear con Dimple solo para sacarle esas últimas gotitas de energía. Dice Inida. Y ahora está demasiado cansado para pelear. Con suerte, Dimple será lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Icho el Met, dice Uraraka. Mientras Icho el Met persigue a los dos, Dimple lanza rápidamente un rayo divino a la planta viviente creando una gran explosión. Sin embargo, cuando se da la vuelta, pensando que ha destruido a Icho el Met, Mob es rápidamente arrebatado de él y cuando intenta recuperarlo es abordado por varios otros Icho el Met. Rápidamente crea una barrera a su alrededor que los hace estallar mientras carga hacia los dos y grita para que le devuelvan a Mob. Rápidamente lo agarra lejos de Icho el Met y coloca a Mob en el suelo y forma una barrera a su alrededor para protegerlo. Varios Icho el Mets vuelven a crecer detrás de la pareja mientras todos le piden que entregue a Mod, pero Dimple se niega y carga hacia uno de los Icho el Mets y lo arroja al tallo del brócoli, luego vuela hacia la parte superior del brócoli donde comienza a luchar contra el ejército de Icho el Mets uno por uno. Todavía no soy el mayor fan de este tipo, pero no puedo evitar apoyarlo, dice Kirishima. Lo mismo, Kaminari asintió en voz baja con su amigo.
Aparecen varios Psycho-Helmets sobre Dimple mientras él prepara otro Golden Livean para dispararles. Sin embargo, todos usan sus propios rayos que sorprenden a Dimple mientras es golpeado por todos sus rayos. Vamos. Ahora también pueden hacer ese movimiento rayo divino. Se queja Bakugo. Tal vez fue porque Dimple estaba conectado con él que pudieron aprender a hacer sus movimientos también. Cuestiona Izuku. Eso es tan injusto. Grita Agakure. Dimple podría estar en serios problemas si las cosas continúan así, dice Zero. Las cosas definitivamente no se ven bien para él, con suerte Kageyama podría despertar y ayudarlo, dice Tokoyami. Tal vez como ya no controla el árbol, los otros psíquicos podrían salvarlo ahora. Eso es a menos que Psycho-Helmet los controle ahora en lugar de Dimple. Ojiro intenta traer algo de esperanza a la situación, pero solo empeoró las cosas ya que la audiencia comenzó a preocuparse por la posibilidad de que Psycho-Helmet pudiera usar a los demás como lo hizo Dimple antes, e incluso hacerlos mucho más fuertes de lo que serían regularmente si no recibieran un aumento de poder. Luego se muestra a Dimple protegiéndose con una barrera, pero aparece un gran Psycho-Helmet y luego lo golpea, aunque rápidamente lo contrarresta pateándolo. Sin embargo, Dimple se da cuenta rápidamente de que cuanto más tiempo permanece en el árbol, más poderes absorbe, por lo que decide atravesar el techo mientras varios Psycho-Helmets se aferran a sus piernas. Luego se vuelve loco lanzando múltiples rayos a los Psycho-Helmets mientras continúa cansándose cada vez más, cuando dos más aparecen detrás de él y lo toman desprevenido y lo lanzan al cielo donde aún más Psycho-Helmets lo esperan. Está a punto de ser golpeado por un gran Psycho-Helmet hasta que estalla en poder y vuela a través de él y varios otros y se detiene ya que todavía está ensanchado desde antes. Luego es atacado rápidamente nuevamente por un Psycho-Helmet que golpea su cabeza contra su pecho, dejándolo sin aliento. Oh, dijo la mayoría de la audiencia al mismo tiempo mientras todos podían sentir el dolor a través de la pantalla. La avalancha de ataques contra Dimple continuó mientras varios Psycho-Helmets gritaban desde el árbol y comenzaron a rodearlo y atacarlo con remolinos de colores del arco iris. Por alguna razón, los colores y la forma en que giraban se relacionaban con Izuku y All Might, pero no tenían idea de por qué. Izuku en particular no tenía idea de por qué sentía una ligera sensación de pinchazo en la cabeza cuando pudo encontrar la respuesta a su pregunta. Luego se muestra a Dimple atrapado dentro de lo que parece un mini meteorito de Psycho-Helmets, mientras varios Psycho-Helmets con cabeza de hongo se sacuden mientras crecen desde el árbol y disparan un gran rayo de luz al meteorito y destruyen los Psycho-Helmets que habían atrapado a Dimple. Luego se lo muestra jadeando mientras grita a todo pulmón mientras suena enojado y preocupado por su situación actual. Cientos de Psycho-Helmets lo rodean de repente. La audiencia podía decir que Dimple no sería capaz de ganar esta pelea, los héroes profesionales también conocían ese tipo de grito. Era un grito de desesperación, lo habían escuchado de héroes que habían arriesgado sus vidas, e incluso de villanos que estaban tan furiosos porque sus planes estaban siendo frustrados. De cualquier manera, no se veía bien para Dimple. Su única esperanza era que alguien como Mot o uno de los otros psíquicos pudiera salvarlo de los Psycho-Helmets o darle su poder. De repente, la escena cambia y Mot se despierta con Dimple frente a él. Le pregunta si puede levantarse. Él responde que no puede moverse y que apenas puede hacerlo. Le dice a Dimple que escuchó algo muy fuerte y le pregunta si sucedió algo. Dimple miente y dice que probablemente lo imaginó. Mob, confundido, le pregunta a Dimple que aún no han regresado a casa y él explica que también estaba bastante exhausto y necesitaba un descanso rápido. ¿Eh? ¿A dónde diablos se han ido todos esos cascos psicópatas? ¿En serio los ha vencido a todos él solo? Pregunta Kaminari. No puede ser, eran demasiados. Quiero decir que parecía que había una cantidad infinita de ellos. Grita Mina. Quiero decir que tuvo que haberlos vencido a todos, de lo contrario no habría quitado su barrera alrededor de Mot, así que, ¿quién sabe? Dice Zero. Dimple se pone serio y empieza a hablar con Mot. Shigeo, esta es la primera vez que he usado una cantidad tan enorme de poder. Básicamente viviste tu vida conteniendo todo este poder psíquico. Creo que finalmente entiendo lo asombroso que es eso. Dejarse llevar porque las chicas te notaban es adorable en comparación.
Es natural dejarse llevar cuando tienes tanto poder. Es natural dejar que este poder se te suba a la cabeza, y, sin embargo, tú, sonríe mientras frota la cabeza de Mob. Eres un hombre. Vas a ser grande. Luego pone su dedo en la cabeza de Mob mientras se da cuenta de que debido a lo débil que está Mob actualmente, probablemente podría lavarle el cerebro ahora. ¿Qué planea hacer ahora? Pregunta Izuku. ¿Por qué querría lavarle el cerebro a Kageyama ahora? Tsuyu se rasca la barbilla confundida. Escucha con atención. Estas son mis primeras y últimas órdenes para ti. Primero, despierta. Ponte de pie, Shigeo. Mob intentó mover su cuerpo, pero la fuerza en sus piernas se había ido, ya que sus brazos tampoco se movían. Levantó la vista y vio a Dimple en su forma fantasmal habitual. Sé que tu cuerpo está destrozado, pero levántate. Incluso si no puedes ponerte de pie, debes hacerlo. Y debes caminar con tus propios pies. Mob siguió las órdenes y se puso de pie. Ve, le dice mientras Mob le pregunta qué pasa con él. Tengo que pasar por un lugar. Tú sigue adelante. Mob no lo cuestiona mientras camina hacia la salida, sin embargo no ve lo que realmente está sucediendo. El público siente que se les eriza el vello del cuerpo inmediatamente cuando se dan cuenta de que Dimple no había vencido a Sichoelmed ni al árbol, solo lo había mantenido a raya el tiempo suficiente para que Mob despertara y lo sacara de allí. Dimple sabía que lo más probable era que muriera, pero no podía morir antes de asegurarse de que Mob saliera de allí y estuviera a salvo de Sichoelmed. Y sabía que si lo había sacado de allí, la batalla final pronto comenzaría y luego terminaría rápidamente. Mob continúa alejándose hasta que se da vuelta nuevamente y ve a Dimple saludándolo en su forma fantasmal habitual. Mob sonríe y le devuelve el saludo mientras al público se le muestra cómo luce realmente Dimple. Cuídate, piensa Dimple mientras Mob se da la vuelta y continúa caminando hacia la entrada. Sin embargo, mientras se aleja, la batalla continúa y Mob no mira hacia atrás, ya que se ve obligado a seguir las instrucciones de Dimple. Mientras la batalla destructiva continúa, Sichoelmed envuelve sus enredaderas alrededor del cuerpo roto de Dimple, ya que solo le queda una pierna funcional, ya que no solo le faltan ambos brazos, sino también el pie de su pierna izquierda. Las enredaderas de Sichoelmed empujan a Dimple hacia su boca. Sin embargo, cuando lo devora, Dimple lo destruye desde afuera mientras se escucha el sonido del oro rompiéndose. Nadie tiene nada que decir sobre lo que acaba de suceder. Todos podrían decir lo que le pasó a Dimple incluso sin el sonido de algo rompiéndose. Dimple se había sacrificado para derrotar a Sichoelmed y salvar a Mob, pero al hacerlo también salvó al mundo. La audiencia había estado en conflicto con Dimple desde que lo vieron por primera vez cuando fue presentado como un líder de culto que quería ser un dios y estaba lavando el cerebro de sus seguidores con máscaras extrañas. Si bien más tarde ayudó a Mob y los demás a salvar a Ritsu de Clau, tampoco intentó mantener a Ritsu por el camino equivocado, ya que lo estaba manipulando para que pudiera tomar su cuerpo en lugar de sus hermanos debido a su potencial latente. Siempre que hacía algo bueno, también terminaba haciendo algo malo, pero ahora hizo el máximo sacrificio. Todo para salvar a una sola persona y a sus seres queridos, eso lo convertiría en una buena persona, ¿verdad? O simplemente lo convertiría en un ser extremadamente defectuoso que no sabía realmente lo que quería en la vida y en el más allá, pero que había llegado a su fin. En este punto, el público no estaba seguro de si obtendría su respuesta. La multitud llega al exterior del árbol divino y ve a los seguidores del árbol mirándolo, esperando sus instrucciones sobre lo que deben hacer a continuación. Vamos a casa. Grita. Todos, vámonos a casa, dice mientras la escena cambia a Ritsu y Mob en casa, donde ven en las noticias que algo o alguien estaba levantando y deshaciéndose del árbol y empujándolo hacia la atmósfera superior donde nunca más podría dañar a nadie. Ritsu cuestiona que no pueda recordar nada de lo que sucedió esta tarde mientras Mob le dice a su hermano que él tampoco puede recordar lo que sucedió o incluso cómo llegó a casa en primer lugar. Ritsu cree que esto podría ser obra de la hipnosis grupal y dice que las cosas sospechosas como las que Dimple suele hacer son de su especialidad y que le preguntará sobre esto la próxima vez que lo vea. Luego se da cuenta de que algo andaba mal con Mob y le pregunta qué le pasa, pero Mob se desvía y dice que solo quiere recostarse un rato mientras la escena lo muestra acostado en la cama mientras dice que no puede recordar nada de lo que sucedió.
No lo recuerdo. No lo recuerdo, pero, Dimple, gracias, eras mi amigo, Dimple, murmura Mod para sí mismo mientras llora hasta quedarse dormido y el episodio termina. Fin del episodio 31.